¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, noches, amigos y amigas de Foro Jurídico, para nuestra sección de Simplemente Derecho. Los saludos, soy Ligia González. Gracias por seguir nuestras transmisiones. Foro Jurídico está interesado en repartir el conocimiento del derecho, en expandirlo y que todos estemos cerca de nuestros derechos y nuestras obligaciones. En esta noche, conforme lo prometido, tenemos a un estrella del derecho penal. Y bueno, si ponemos la primera imagen, por favor, Danya, el día de hoy. ¿Qué se me pasó y por qué no pregunté? Sí. ¿Qué es lo que sabemos y no sabemos y no estamos actualizados en materia penal? Y para eso le pedí a mi amigo Raúl García Molina que si nos tomábamos un café como cada mes, lo hago con algún amigo o amiga abogados y que nos ayudan a reentender de una manera más simple el derecho, pero que nos ayude a tener también todos los días en nuestra cabeza las ideas, las palabras con las que debemos de vivir todos los días. Mi querido Raúl García Molina es egresado de la Universidad Pontificia de México, cuenta con una preparación que me va a costar mucho trabajo simplificar, pero voy a tratar de hacerlo. Sobresale en materias relativas a derecho penal, derecho empresarial, derecho penal patrimonial, y tiene para todo esto, entre otros estudios, maestría en Derecho Constitucional impartida por la Escuela Libre de Derecho. Tiene un máster iberoamericano en Compliance por la Universidad de Salamanca y Tirán-Lo Blanche. Tiene varios diplomados, uno de ellos en materia de delitos fiscales, seminarios sobre la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que está de moda este tema, por cierto, dicho de otra manera, lavado de dinero. Dentro de su experiencia profesional, ha trabajado en todos los sectores, el privado, como abogado postulante, pero también en el sector público. Cuenta con experiencia, por ejemplo, al haber trabajado en la Procuraduría del Distrito Federal, ahora Fiscalía. Es uno de los abogados que mejor conocen el sistema penal acusatorio. Es también uno de los mejores didactas en dicha materia, puesto que imparte cátedra en varias universidades y además es coordinador del Diplomado de Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho. Es maestro titular de la Cátedra de Derecho Procesal Penal, Sistema Acusatorio en la Escuela Libre de Derecho. Es conferencista y sobre todo tiene una práctica que nos va a poder transmitir lo que un abogado penalista siente todos los días al tener que estar trabajando, viviendo, sufriendo, pero también resolviendo. Y entonces le pedí a nuestro querido Raúl que nos ayudara con algunas preguntas que se nos dan abogados, no abogados, y quisiera empezar con darte las buenas noches, mi querido amigo, saludarte y salud con un café para que platiquemos esta noche con nuestro público de Foro Jurídico. Hola Ligia, encantado de estar contigo y con tu grupo de espectadores. El café que yo me estoy preparando están a punto de dármelo, porque como bien sabes, vengo matándome para alcanzar a llegar a la reunión justamente de hacer derecho penal en temas pues, complejos. Y bueno, pues la idea era alcanzarlos, entonces estoy a nada de brindar con el café. Sí, déjenme platicarles a todos que Raúl viene llegando de uno de esos días de un abogado penalista que tuvo que estar lejos de la Ciudad de México para poder alcanzar a atenderlo. Y platícame un poquito, Raúl, de eso. ¿Cómo es un día de un abogado penalista? ¿Es cierto esto de que dejas de dormir como los doctores que son ginecólogos y le hablan a cualquier hora de la noche para que se despierte y vaya a atender a la señora que va a dar a luz a un bebé? Pues depende, Ligia. Fíjate que nuestra profesión, que además creo yo que para que te dediques a esto debes de ser un apasionado del derecho penal, porque hay cosas que por regla general a mucha gente no le gustarían y a nosotros nos gustan.
Va desde efectivamente, lo que nos pasó recientemente es estar el fin de semana en un evento de uno de nuestros abogados y recibir una muy mala noticia donde se requería que actuáramos como penalistas y pues sí, tienes que salir textual de un evento tan importante a atender esto, ¿no? Pero no es que todos los días sean así. La realidad es que, por ejemplo, la firma ve mucho aspecto de derecho penal económico, derecho penal financiero, patrimonial. Entonces, pues atiendes varios temas y vas equilibrando varios temas, ¿no? Pero efectivamente, uno de esos puede ser la atención de asuntos con detenido, ¿no? Pues esos son asuntos donde normalmente estás 48 horas pendiente con un agente del Ministerio Público. ¿Y cómo? Bueno, claro, tú estás en tu despacho, perdón por no dar el nombre de tu despacho, que es Ramírez Verdugo, Maraboto, Millán García Molina, abogados. Nuestro querido amigo que nos acompaña el día de hoy es socio de este despacho y efectivamente le gusta y a mí me consta meterse a fondo. Y para ser abogado penalista no solamente debes de saber derecho penal o procesal penal. ¿De qué materia podrías decir que te puedes desprender para decir, eso no me importa porque soy penalista? Yo creo que de ninguna, Ligia. Te voy a decir qué pasa. A mí normalmente no me gusta mucho hablar de la capacitación, ¿no? Y menos yo de mi capacitación, pero yo soy un abogado, desde luego, especializado en penal y acusatorio, en acusatorio con técnicas de litigación, que es importantísimo, pero la base principal que ocupo y sobre todo en materia de amparo, pues tengo el derecho constitucional de una forma ultra constante. No hay un punto en el que no ocupe el derecho constitucional. Mi maestría en constitucional me ha servido enormemente. La verdad, tomé una muy buena maestría que me ayudó mucho. Tengo por ahí también capacitación en una especialidad de derecho mercantil. Eh, Me he ido metiendo un poco más a otros terrenos que, por ejemplo, el derecho civil, para que tú digas si hay posesión o no hay posesión, o de pronto establecer qué es un título de crédito por un fraude que tenga que ver con títulos de crédito, o que es una propiedad, o que es un bien que está dentro del comercio, para ver si hay licitud o ilicitud de la conducta relacionada con el mismo, pues implica todo esto, un poco tú lo dominas por el tema de derecho internacional, cuando tenemos cuestiones de extradición, extraterritorialidad. Entonces, creo yo que un abogado completo debe de irse capacitando cada vez más. Ahora nosotros, en un tema que no era tan penal y se ha vuelto muy de moda en tema penal, la cuestión de compliance, ¿no? Responsabilidad penal de personas jurídicas. Creo yo que un abogado serio de penal pues tiene que pasar por esto, la especialización en delitos fiscales. Lo platicabas en mi preparación, yo he tenido que estudiar algo de derecho fiscal. Alguna vez estudié también la reforma financiera, que ya tiene rato que tiene esa reforma, pero me tuve que meter a estudiar un poco de derecho financiero, no para ser especialista, pero sí para entender muy bien los tipos penales que, por ejemplo, hacen referencia, si tenemos delitos de ley de instituciones de crédito, que es lo que es captación, ¿no? Que es captar recursos del público en general, pues tienes que meterte un poquito al lado financiero. Entonces tienes que tener preparación que poco a poco con los años tienes que ir adquiriendo, ¿no? Qué bueno que lo tocas y aquí entraría con las preguntas técnicas, no técnicas. Mucha gente cree que por dejar de pagar una deuda civil, ya sabes, el que no pagué la tarjeta de crédito o le pedí dinero prestado a mi vecino y no lo pagué. Y ahora que comentas esto de los delitos financieros, esa gente tiene que tener miedo de que los van a meter a la cárcel porque no pagaron y que les hablan los abogados, ya sabes, a la 1 de la mañana y de si usted no paga, lo voy a meter a la cárcel. Creo que esa es una de las cosas más típicas que tienen nuestros amigos de preguntas. ¿Los meten a la cárcel por no pagar esa deuda? No, a ver, hay que distinguir varios aspectos porque la respuesta rápida es no, pero también vienen confusiones donde de pronto se cree que todo lo civil no tiene una implicación penal. Me explico, está prohibido sancionar a una persona
con pena privativa de la libertad por deudas de carácter netamente civil. Pero a veces, por ejemplo, hay esquemas contractuales que por haber celebrado un contrato fraudulento, se cree que es civil y no es así. Tenemos fraudes contractuales, engaños, donde el engaño se plasma a través de un contrato para darle mayor veracidad al mismo, al acuerdo de voluntades, y entonces muchos, incluso autoridades, consideran que esto es una deuda netamente civil, ¿no? O librar un título de crédito sin tener ciertos recursos que lo soporten, sabiendo esto, pues puede ser un esquema delictivo. Eh, y de pronto hay que tener mucho esta visión cuando algo se convierte en penal, cuando está tipificado como delito. ¿Y qué es que esté tipificado? Que hay una norma, una ley que dice que esto, el que prive de la vida a otro, comete el delito de homicidio. Ah, bueno, ya lo dijo la ley. El que a través del engaño, por medio de aprovechamiento del error, se haga ilícitamente de una cosa o obtenga un lucro indebido. Oye, el engaño que se ocupó fue a través de un contrato, pues ahí estamos. Y muchas veces, algo que comentaba yo hoy doy acusatorio, pero di bastantes años la cátedra de delitos en particular, es que en México de pronto le decimos, fíjate que fue una pelea, fue una golpiza, no, fueron lesiones, ¿no? Y tal vez esas lesiones fueron en riña. Ya no, porque ya no es constitucional, porque se veda un derecho humano que es libertad de expresión, pero antes tú podías estar en un esquema de injurias, ¿no? O de difamación. Oye, es que es un chisme. No, podía ser en aquel tiempo difamación, calumnia, etcétera, ¿no? Oye, es que falsifiqué un comprobante o que me dieran permiso para poder faltar y entonces traje un justificante médico. Bueno, pues eso es falsificación. Y si supieran que el documento es público, pues el tema de la falsificación se va a niveles muy altos, con penas muy altas, que no te permiten ciertos beneficios. Por Entonces, ejemplo, el comprobante del Seguro Social. Tú dices, es, ay, hombre, es imprimo el correcto. comprobante del Seguro Social, le echo un garabato y no pasa nada. Pero sí pasa. Exacto. No, por supuesto, tenemos casos muy complicados hoy en día, eh, donde, bueno, lo que dicen es, se me hizo rara esta firma, mándasela al director del instituto, el director del instituto dice, a ver, nosotros no emitimos este documento, esta cédula profesional no está registrada en un instituto público y tenemos falsificación de documentos públicos, que las penas son muy altas, ¿no? Entonces, hay que empezar a distinguir ¿dónde podemos caer en conductas delictivas? Oye, eres una estúpida, ¿no? Estás en una relación y eres una estúpida. Y perdón, pues eso puede ser una violencia familiar que conlleve la pérdida de N cantidad de derechos porque están estipulados en la sanción, ¿no? Desde derecho a heredar, derecho a N cantidad de derechos. Entonces hay que tener muy bien ubicada la brújula porque a veces se cree que ciertos esquemas que pueden tener una responsabilidad civil, administrativa, etcétera, ya quedaron ahí. Y no, si están tipificados además como delitos, entonces podemos actualizar la vía penal. En la pandemia, fíjate que tuvimos, en el caso particular de la firma, un boom muy importante de asuntos porque de pronto los juzgados civiles estaban cerrados. Entonces nos decían, oye, fíjate que no me están devolviendo los vehículos, una empresa de logística, ¿no? Que te trae mercancías de China y ocupa vehículos. Fíjate que no me entregan mis vehículos, la persona que les da servicio hasta que no les pague un adeudo, oye, requiéreselos, no te los entrega y puede ser un abuso de confianza por retención indebida, porque ¿qué es lo que te permite retener? ¿Hay una causa de retención? No la hay, entonces puede haber un delito. Y de pronto varios esquemas que estaban en la línea más hacia lo civil o que se veían tradicionalmente civiles, empezamos a buscar en qué tipos penales podían encuadrar, ¿no? Y creo que esa es una de las razones por las cuales me encantó el que nos pudieras platicar. Parece que no tenemos la conciencia de que las cosas que todo mundo hace, como todo mundo lo hace, no pasa nada, Sí, hasta que pasa. Y es correcto. entonces es cuando dices, ¿y ahora qué hago?
Y aquí yo te quisiera preguntar, y vamos a las palabras que se usan mucho en el vocabulario del derecho penal, pero que muchas veces no se entienden. ¿Por qué hablamos de un presunto delincuente y no de un ratero, ladrón? ¿Por qué? Ya desde hace unos años todo el mundo estamos viendo que es presunto. ¿Por qué le tapan los ojos cuando está en la televisión? ¿Por qué es Jorge N? ¿Por qué, amigo? Porque tenemos un derecho humano que es la presunción de inocencia, que está montado dentro de un derecho humano más general que es el debido proceso. Y dentro del debido proceso hay muchos, ¿no? Muchas vertientes del debido proceso, como plazo razonable, derecho a pruebas que no sean ilícitas, etcétera. Y dentro de está la presunción de inocencia que entró con mucha fuerza, sobre todo a partir del caso de Florence Cassés. Anteriormente no estaba en la Constitución y lo que hizo la Corte fue sacar como desprender de varios artículos este derecho. Hoy está plasmado en la Constitución y tiene tres vertientes. La presunción de inocencia la puedes ver como regla de trato, ahorita te digo más o menos a qué se refiere cada uno, como regla probatoria y como regla de juicio. Tienen otro nombre, pero estos son los principales, ¿no? ¿Qué Es regla decir, es de como si trato? tuviéramos tres presunciones de inocencia o Son tres divisiones de la presunción. Es correcto, son tres vertientes, tres expresiones de la presunción de inocencia. ¿Qué pasaba antes? Tú promovías un juicio y dentro del juicio veías algo que estuviera violentando tu presunción de inocencia por el trato, ¿no? Ahorita vamos a ejemplos. Y te resolvían los jueces, espérame, eso, la presunción de inocencia, únicamente se puede afectar hasta que vas a juicio, hasta que sentencias, hasta que vas a resolución. Y eso empezó a cambiar porque, pues, tomemos el caso icónico, Florence Cassés, cuando que se habla del famoso montaje ajeno a la realidad. ¿Qué pasó? Que hay un tema de secuestro. En ese punto de secuestro se llegan medios de comunicación a un rancho conocido como Las Chinitas, y en el rancho Las Chinitas hay dos personas detenidas, una de nacionalidad francesa, un mexicano, y personas aparentemente secuestradas, una mamá con su niño y otra persona, un hombre. Eh, y lo que termina diciendo la corte, más o menos, o sea, sé que el tiempo esto da para un curso completo, pero lo que termina diciendo la corte es, aquí lo que hiciste fue un montaje ajeno a la realidad, porque a Florencia al parecer y a esta persona los habían detenido antes y entonces los habían tenido en unas camionetas. Y cuando llegan los medios de comunicación los llevan y entonces los comienzan a filmar. ¿Qué es lo que está pasando? Que los presentan al público como culpables. Y a partir de ahí viene un testimonio de una persona en un mercado que dice, ay, es que yo sí vi a una persona que hablaba raro como francesa, que estaba siguiendo a las víctimas, ¿no? Lo que está pasando en esos casos es que empiezas como a filtrar un poco la realidad. Es como si yo te digo, oye, ponte estos lentes, pero azules. Oye, ponte estos lentes, pero ahora morados. La idea es que va la policía, por ejemplo, que no nada más rige a la policía, sobre todo rige a autoridades distintas a los juzgadores, incluso al Ministerio Público, que ellos vayan haciendo su caso a donde tú quieres. Ellos ponen el centro del debate donde ellos quieren. Si yo, por ejemplo, salgo y digo, oye, fíjate que Raúl García aparentemente estaba en estado de ebriedad, te posicionan de una forma. Si dicen, parece que Raúl García ya confesó, la sociedad va a decir, ah, ya confesó, es culpable. Oye, Raúl García está vinculado a diversas bandas delincuenciales. ¿Cómo sabes? Lo acabas de detener. Y esto está muy padre juzgarlo cuando uno está afuera viendo una noticia, pero cuando el que choca es tu hijo, es tu hermano, y entonces le empiezan a decir una serie de cosas que están más allá de lo que él pudo haber realizado, pues ahí sí quieres que haya derechos humanos, ¿no? Le sembraron un arma, le sembraron droga, entonces por eso es tan importante esta presunción de inocencia. Hay otra presunción de inocencia que es como un estándar de prueba, que significa que las pruebas que van al proceso se obtengan conforme lo dice la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y respetando derechos humanos para que entonces sean pruebas suficientes
¿no? Solo la prueba suficiente es la que puede ser evaluada a nivel de juzgamiento. Y por último está la presunción de inocencia como regla de juicio, o también conocida como estándar probatorio. Y entonces es, ¿qué características tiene que tener la prueba? ¿Cuál es el ejercicio que tiene que hacer un juez para enervar la presunción de inocencia? Y viene una frase muy conocida que ustedes tal vez hayan visto en algunas películas, que es: la fiscalía probará más allá de toda duda razonable, ¿no? En las películas lo escuchas. Eso es también en México. Eso, Televisión, sí, claro. en el litigio mexicano eso pasa. Y cuando tú estás en una cosa preciosa que es el juicio, que es oral, que es muy similar a lo que llegan a ver en películas norteamericanas sin jurado, pero sí argumentativo, también la defensa dice, la defensa demostrará que la fiscalía no podrá probar más allá de toda duda razonable la hipótesis, ¿no? Y entonces viene una serie de elementos que hay que tener en cuenta para poder enervar la presunción de inocencia. Por ejemplo, si la fiscalía dice que algo fue rojo y la defensa no dice nada, no significa que sea rojo, ¿no? Oye, él sostiene que es rojo, pero ¿cómo lo prueba? ¿Tiene más pruebas, pruebas suficientes, que realmente sean convincentes, que tengan que ver con el caso? Oye, la defensa dijo que es amarillo y la fiscalía que es rojo. Oye, si no se demuestra que es amarillo, ya eres culpable. No, hay que ver qué contraindicios pueden haber, ¿no? Entonces vienen una serie de reglas de cómo ir empatando hipótesis, qué pruebas son más plausibles, cómo debo de ir creyendo más hacia cierto lado, con una regla que tiene el juez, que es la libre valoración de la prueba, que se distingue de dos aspectos, ¿no? No puede ser, el juez no puede valorar por íntima convicción, por lo que él cree, ni puede valorar de forma tasada, como pasa en otros derechos, que el documento público vale tanto, vale más que el documento privado, y que sean dos testigos más, vale más que sea un solo testigo. Aquí no es eso. En penal no existen ni los documentos públicos ni privados. De pronto han habido esas confusiones, pero hoy hablamos de documentos auténticos y no auténticos. Es cómo llega el documento al juicio. Podemos tener un documento privado mucho más auténtico que un documento público. Y lo que tiene que hacer el juez es reglas de la lógica, máximas de la experiencia y conocimiento científico aplicado, ¿no? Y entonces esto nos lleva, qué claro lo acabas de explicar. Yo sé que esto cuando das una clase a tus alumnos de Derecho Penal te llevas alrededor de 5 meses, Es pero, más amplio. pero gracias por explicárnoslo tan claro, porque entonces, claro que te vienen a la mente esas preguntas clásicas de, oiga, abogado, y entonces, ¿qué es lo que sí puedo y qué no puedo decir si llegan los policías que vimos hace rato en una imagen a detenerme? Tú y yo tuvimos un caso hace poco de unos policías que llegaron, y aquí está el policía bueno, no te preocupes, tú dime qué fue todo lo que pasó. Y en el caso que tú y yo vimos fue un policía que llegó así con el presunto y le dijo, pues mira, no te preocupes, yo te voy a ayudar, disparaste un arma, pero híjole, eso sí va a hacer que te metan al bote por varios años. Y así se lo dijo. Es Y correcto. entonces dijo, pero no te preocupes, yo te voy a ayudar. Sin dejarle que acudiera a un abogado ni nada, obviamente hubo una extorsión, le dijo, te voy a ayudar, y se quedaron con el dinero de alguien que lo necesitaba para algo más, para una necesidad mucho mayor. Y llega el policía malo. No, usted está detenido, tiene que estar conmigo. ¿Cuáles son los derechos de una persona en que llega a la policía, que ya sabe que tiene presunción de inocencia porque nos lo acabas de explicar, pero ahora, ¿cómo debe de actuar? Y la otra pregunta es, ¿qué policía te puede detener? Porque como tú sabes, tenemos la policía ministerial, la de investigación, la policía preventiva, la Guardia Nacional, el ejército. ¿Cómo están tus derechos con ese primer contacto en caso que desgraciadamente te veas involucrado en un hecho delictuoso? Ahí te va, Ligia. El caso de pronto no es tan sencillo por muchos aspectos. ¿Cuándo te pueden detener? Cuando hay flagrancia o cuando hay caso urgente, ¿no? Cuando hay flagrancia, la corte dice algo muy, muy padre porque toma un tratadista y dice, ¿qué es flagrancia? Viene de flagrar. ¿Y qué es lo que flagra? Lo que brilla,
lo que se percibe, lo que es evidente. Ahí empiezan las preguntas de, hay delitos no evidentes, ¿no? ¿Qué pasa si soy un servidor público y llega un supuesto policía y dice, ay, casualmente lo vi metiéndose al sistema y cambiando las claves, ¿no? Casualmente. Eso flagra, eso es evidente, eso se notaba, ¿no? Pero bueno, esas son las dos bases. Flagrancia es cuando tú te das cuenta, cuando agarras al delincuente con las manos en la masa, en el momento, o inmediatamente después. Y ahorita platicamos de eso. O cuando hay un caso urgente, que es el menor de los casos que se dejó en la Constitución por si hubiera un terremoto, una inundación, un algo, no puedes acudir con una autoridad jurisdiccional a pedir bueno, ejercer acción penal y tienes ciertos aspectos del delito, como que sea un delito grave, riesgo fundado de que se sustraiga la acción de la justicia, etcétera, ¿no? Pero ese es un caso mucho más acotado, y el más común es la flagrancia. Oye, Raúl, pero fíjate que estoy viendo aquí afuera de mi domicilio a 3 personas muy extrañas. Nunca hay gente afuera de mi domicilio. Una está parada en la puerta, otro está en la esquina volteando a ver hacia diversos lados, el otro está viendo al otro lado. ¿Los puedo detener? ¿Me puedo acercar? Eso parece como que sí, ¿no? Oye, estoy en mi vehículo con mi novia, y un alumno me puso un caso real muy interesante, donde decía, yo le había comprado unos chocolates a mi novia de estos envinados, que van en una botella de tequila, pero son chocolates. Vieron la botella, pueden, ¿a qué da pie todo esto, no? Pueden detener, no pueden detener, no quiero meterlos en un rollo técnico, pero van variando las circunstancias. No es lo mismo que tú veas a alguien en la comisión delictiva, que lo puedes detener, no nada más la policía, Ligia, lo puede detener quien sea cometiendo el delito. ¿Cuál es el riesgo? Pues una privación ilegal de la libertad de un particular, ¿no? Ese es el tema. Pero cualquier persona, cualquiera que vea a otra cometiendo un ilícito, claro que lo puede detener. ¿Y qué tiene que hacer? Ponerlo a inmediata disposición de una autoridad, cual la que sea, a diferencia de un policía o una autoridad de seguridad pública que lo tiene que poner a disposición del Ministerio Público, no ante cualquier autoridad. Oye, Raúl, pero ¿qué pasa si llego y llega el policía y le dicen, me acaba de robar, va corriendo allá? Bueno, eso es el inmediatamente después. ¿Cuándo se dice que es inmediatamente después sin entrar en tanto rollo? Cuando no se haya interrumpido la persecución. Oye, pero se fue en una moto, háblenle al C5, cámaras, pum, 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 van las cámaras. Eso es un seguimiento. No se ha interrumpido la persecución, aunque sea por medios electrónicos, ¿no? Que en penal después eso se convertirá en una doctrina de los testigos silentes, ¿no? Que son como ciertos testimonios. Y entonces se puede detener. Hay otro aspecto que la doctrina y que la Corte ya resolvió, que es cuasiflagrancia. Y entonces vienen ciertas exigencias que la Corte dice, si es constitucional, siempre y cuando sea inmediatamente después, ¿no? Entonces entramos como en ese ritmo. Pero entonces, cuando, por ejemplo, si ven, te voy a platicar un caso. En la casa de unos clientes, se van a Estados Unidos a ver el tema de COVID, a atenderse por un tema de COVID, y entonces la casa está sola y se meten unas personas, no nada más a robar, sino a vivir ahí. Dicen, oye, pues está muy abandonado esto, vamos a comer la comida que está aquí, vamos a beber el alcohol que está aquí y a drogarnos adentro de la casa. Oye, como la película de Parásitos, casi, ¿no? Exactamente, exactamente. Y te sorprenderías porque yo en penal estoy convencido, de verdad convencido de que la realidad supera la ficción. Y entonces, una vecina le habla a los policías y les dice, oye, alguien se metió a la casa de mis vecinos. Y llegan los policías, ¿qué le toca hacer a esos policías? ¿Meterse a la casa? ¿Qué le toca a esos policías? Tocarles y decirle, oiga, ¿usted vive aquí? ¿Me acredita su propiedad? ¿Qué pasa si te tocan esos policías a ti y te dicen, oiga, ¿usted vive aquí? Y dijeron que tú no vives donde sí vives. ¿Qué toca hacer? ¿Qué corresponde hacer? ¿No? ¿Qué pasa cuando ven a esas personas raras, extrañas al exterior de tu domicilio?
Bueno, pues lo que la Corte ha determinado es algo que se conocen como controles preventivos provisionales, ¿no? Que va a dar origen a unas tesis de los 3 niveles de contacto. ¿Cómo se puede ir acercando esta policía para efectos penales? Que además, pues es muy interesante porque si entre nosotros, yo sé que tu público es muy variable, es un público que va desde ni siquiera abogados hasta jóvenes abogados como expertos abogados. Entonces voy a tratar por eso trato de expresarme de esta forma como tan Ay, abierta. te lo agradezco mucho. De eso se trata, porque no podemos ser soberbios los que somos abogados para decir, yo le entiendo perfecto a todas las palabras que vienen Ah, en el Código Penal. Por supuesto que no. Y también para quienes les gusta y que nuestro público le ha llamado la atención el tener ese contacto con el derecho y que nos demos cuenta que está más cerca de lo que parece y claro. que no es tan difícil, porque los abogados no debemos de ser soberbios para decir solo yo tengo la última palabra. Así que, por favor, estás en tu espacio para decirlo de la manera más simple como Ahí te gustes. va. Entre abogados tenemos como, así nos enseñaron a pensar en actos de autoridad que son o de molestia o privativos, ¿no? ¿Cuál es un acto de molestia? Aquel que afecta temporalmente un derecho o una posición jurídica, y privativo el que te priva definitivamente del derecho, ¿no? Pero siempre encasillamos en uno u otro. Esto es tan interesante que la Corte dijo, no todo es esto, señores. Hay una cosa que en la Constitución se llaman controles preventivos provisionales, que ni son actos de molestia ni son actos privativos. Es una cosa interesantísima. Entonces te saca del molde tradicional, ¿no? Y lo que dice es que esos controles preventivos te van a decir a través de ciertos test, ciertos pasos, qué es lo que tienes que hacer. Y el policía se puede acercar contigo en un primer nivel de contacto, eh, a partir de algo que le llame la atención, que sea una sospecha, a partir siempre de datos objetivos que objetivamente le permitan tener una sospecha razonable de que algo está pasando. Es Entonces, decir, que y perdón ¿sí? que te interrumpa, no se vale, en pocas palabras, que te diga, como yo lo vi charrapastroso, como traía rastras, como traía tatuajes, no me gustó y que el policía, porque entonces el policía está violando tus derechos humanos por la Claro. manera en que te ve. La Corte Entonces además, tiene que ser de otra la manera, ¿no? Corte lo dice tal cual como tú lo pones de ejemplo, ¿eh? Tal cual. Entonces no puede ser por la apariencia, que además si hubiera un delito, también en los delitos no puedes cometer delitos. Hay una cosa que se llama derecho penal de acto y no de autor. Tú no puedes decir al que sea un pordiosero, oye, por ser pordiosero te sanciono, no, ¿cuál es la conducta que realizas? ¿No? Y en este caso, tienes que tener ciertos elementos para tener un primer nivel de contacto donde la persona está en libertad, te permite tener un acercamiento, hacerle una serie de preguntas. Ojo con esto, porque va a venir un comentario muy interesante con esta parte, eh, porque algunos confunden hacer una serie de preguntas y después dicen, es que me interrogó el policía. Y entonces violó mi derecho humano a la no autoincriminación y es prueba ilícita. Y no Ahorita tenía llegamos. abogado de por medio, te va a decir. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que la Corte dice es, sí te pueden hacer preguntas de quién eres, cómo te llamas, qué estás haciendo aquí, como para ir viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces, si viene una sospecha, algo raro, como que seas muy evasivo, como que empieces a ser violento con el policía, que se ponga en riesgo su seguridad, etcétera, puede venir un nivel de contacto más elevado, como, a ver, permítame revisar, déjeme ver el vehículo, hasta tener una evidencia muy objetiva de que se está cometiendo un delito y entonces ya tener el tercer nivel de contacto, que es la privación de libertad de una persona, que es la detención, ¿no? Que no debería de estar permitido pesquisas, no es, a ver, vamos a parar a la gente a ver qué me encuentro. ¿Cuáles son los datos objetivos? Oye, creo que hay datos objetivos para robo y resulta que lo traigo para posesión de estupefacientes. ¿Te podía detener? Pues la lógica es que no, ¿no? Porque entonces no tenías datos objetivos para el otro delito. ¿Y qué pasa con los retenes entonces, amigo? Porque
Es clásico que tú estás llegando ahora a tu casa y el retén, por simplemente, tú ves a los policías, por cómo ven tu vehículo, y te digo, a mí me pasó. Un Sí. día venía en el periférico y nos detuvieron en el carril de alta. ¿Y por qué? Una revisión nada más para ver que no esté pasando nada. Y dices, ¿y por qué? Entonces, pero te dicen, ya es de rutina por su seguridad. ¿Hasta dónde esto es válido y la ciudadanía ya nos tenemos que acostumbrar a ello? Bueno, primero te quiero poner un ejemplo que todo el mundo va a ubicar, que es complicadísimo en mi opinión, que a mí la verdad es que me prendió focos rojos muy fuertes y fue el tema del ministro Lainez. Cuando lo detienen en el norte del país por supuestamente venir conduciendo en estado de ebriedad, y el ministro Lainez, que es quien termina resolviendo este tipo de casos a nivel constitucional fuerte, dice, no voy a denunciar, no me permitieron estar en contacto con un abogado, el ministerio, nunca vi a un ministerio público, me pidieron este dinero, yo no estaba en estado de ebriedad, no hay una sola prueba, pero no voy a hacer nada. Eso te habla del punto, imagínate si un ministro no se avienta a iniciar un procedimiento con todas las garantías constitucionales, ¿dónde estamos? Que ese es un tema de facto, ¿eh? No es jurídico. El siguiente punto es, ¿dónde estamos? Pues no tendría que pasar esto. Y un caso terrible, que es el que tú sabes que vengo de ver, hay un tema y es importante que lo sepan, eh, es que entrando, pues, viste el choque que hubo en la carretera de Puebla, pues la cerraron, ¿sí? Y estaban desviando y para llegar, por ejemplo, al aeropuerto tenías que irte por una carretera de México-Texcoco, y ahí sale una patrulla, una camioneta con códigos, con luces como de torreta de policía, le hacen la parada a otra camioneta y entonces le dicen, oiga, somos policías, baje su vidrio. Sí, se puede identificar, eh, y después de esto es, trae armas, trae droga, trae dinero, no, puede descender del vehículo, no, no puedo descender del vehículo, se puede identificar. Y entonces esto era un robo que terminó en un tema brutal, ¿no? Brutal. Eh, ¿Qué nos ¿Dónde? recomienda? Que digas, ¿sabe qué, señor policía? Discúlpeme, o retén. No puede porque viola mis derechos humanos, porque no tiene una base para ello. Y si me baja y por alguna razón no traía yo licencia o algún delito menor, La, decir, la, usted no tiene facultades, señor policía, de tránsito. es que una cosa es la realidad y otra cosa es el derecho, ¿no? Y de pronto, ¿qué es el deber ser? Esto, que se acrediten como policías, que te den un dato objetivo para hacerte ciertas preguntas y hasta que encuentren algo que suene como ilógico o que llame la atención o que sea un dato objetivo de que se puede estar cometiendo un ilícito, etcétera, o una falta administrativa, puedan dar un siguiente paso. La problemática es que se están haciendo estos retenes en un esquema que también la Corte autoriza, Ligia, que son aspectos de prevención del delito y lo mete en este punto. ¿Que te podrían parar? Pues la Corte ya dijo que sí. La Corte ya dijo que sí. ¿Qué debe de pasar cuando te paran? Prevención del delito. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué está haciendo? ¿Viene con su familia? Sí, gracias. Siga adelante. Si tú contestas todo esto, si no estás evasivo, si no estás agresivo, si no hay elementos objetivos que te pongan en un aspecto que haya una razón suficiente para continuar, te tendrían que dejar ir, ¿no? ¿Cuál es mi recomendación? Inmediatamente, cuando alguien te quiera parar, hablar al 911 y decir, estoy en tal lugar y me está deteniendo un policía. Quiero saber que sea policía. Por favor, les pido que manden a alguien, puedo mandar mi localización, etcétera. Y de pronto también un poco, hay que tener mucho cuidado con esto, pero grabar y empezar a mandar las imágenes, ¿no? A conocidos. ¿Por qué? Porque
vivimos en un país muy inseguro donde de pronto no sabemos si son o no policías. Y lo peor de todo es que quiero decir algo antes de decir lo que voy a decir. Hay grandes servidores públicos en este país, hay grandes ministerios públicos, hay grandes policías. De pronto matan a un policía y dicen, bueno, es que se lo merecía, seguro estaba metido en algo. No es cierto, no es cierto. Tenemos grandes policías y grandes autoridades que se están jugando la vida día con día, pero también hay malos elementos. Y también puede ser que estas personas que hacen esto sean policías. Entonces es importante eh, tener esta información para saber qué es lo que procede, ¿no? Sí. Claro, claro. Y bueno, y aquí viene la siguiente pregunta relacionado con ello. Si tú eres víctima, porque está bien, los abogados estamos para defender a quienes se les acusa y protegiendo esa presunción de inocencia. Pero si eres víctima, ¿por qué hay que acudir a un abogado? No debería ser el que, por el contrario, todo el Estado te viniera a proteger. ¿Cuál es tu experiencia de por qué las víctimas terminan teniendo abogados? Y nosotros los vemos, por cierto, en la televisión. ¿Ves que dicen el abogado de los padres de las personas desaparecidas, el abogado de las mujeres secuestradas, etcétera? ¿Por qué en la vida diaria tendríamos que tener un abogado aun cuando eres víctima? La respuesta muy rápida es ¿por qué tendrías que tener un médico cuando tienes alguna afección en la salud? Igual, ¿no? O sea, porque puedes cometer grandes errores, porque te podrías estar automedicando algo que pueda terminar en un muy mal resultado. Dos, porque hay un principio que se llama igualdad procesal. Primero, porque ambas partes, tanto el imputado como la víctima, tienen derecho a que sean defendidos. Y hay que tener cuidado porque a veces se confunde el derecho a una defensa adecuada. El debido proceso es un derecho que te permite estar en condiciones de defender tus derechos. Defender, seas imputado o víctima. Entonces, una cosa es la defensa del imputado y otra cosa es que tú tengas el derecho a defenderte gracias al debido proceso y también tus derechos de víctima. Entonces, ellos, per se, por tener estas calidades, tienen derecho, uno, a un asesor jurídico o abogado victimal, si lo quieres llamar en el ámbito de las víctimas, y el imputado a un abogado. Y entonces, en igualdad procesal, que no es que si yo tengo el derecho a no declarar, él también lo tiene, no son equivalentes, sino que estés en condiciones iguales de defender tus derechos, tienes derecho a tener estos abogados. Y estos abogados te los tiene que proporcionar el Estado si tú no nombras uno particular. Entonces, tendrías derecho a tener un asesor jurídico en el caso de la víctima, ya sea proporcionado por el Estado de forma gratuita o un particular. ¿Y por qué hay que tener un abogado? Porque de pronto puede pasar esto, lo que le pasó en el caso que nos platicas, desde un punto de vista también de víctimas. Oye, declara en tal sentido. Oye, que llegue un policía y te diga, usted, a mí la experiencia me ha dicho, los policías son de verdad grandes actores dentro del sistema, pero ellos, si es un policía de investigación, él sabe investigar. Eso es lo que le toca hacer, investigar. No necesariamente es al abogado que tiene el expertise para saber por dónde hacer las cosas. A veces un policía te puede decir, oiga, diga que también le robó un celular y le ponemos el celular, cuando sí le robaron algo. Pero vamos con el celular y digamos que estaba el celular. Y resulta que había una camarita aquí y cuando piden los videos se ve una cosa totalmente distinta. Entonces, el abogado es el que te va a permitir ejercer bien tus derechos, pero además en derecho penal partimos de algo muy interesante que se llama teoría del caso. Y la teoría del caso es la hipótesis que en algún momento sostendrá la fiscalía, a la hora de la fiscalía la víctima, y en su caso la teoría del caso de la defensa. Y es como dicen ellos que pasaron los hechos. Entonces, si no estás bien asesorado desde el principio, esa teoría del caso se puede caer o ¿cómo pruebas que hay un delito? Primero dices que pasó algo. Oye, encajó 4 veces un cuchillo en el estómago de la víctima. Hecho. Delito. Privó de la vida a otro. No dicen el que encaje 4 veces un cuchillo.
¿no? Es priva de la vida a otro y encajar el hecho entra en el enunciado jurídico. Pero con eso tenemos teoría del caso, no. Tenemos que tener la prueba. Y esto se prueba con un dictamen en materia de medicina forense, un dictamen cronotanatodiagnóstico que nos dice el tiempo de la muerte, hace cuánto fue, un dictamen de posición víctima-victimario, cómo estaban, un dictamen de mecánica de lesiones, cómo se dio la lesión y nos lo dice un médico, un dictamen en mecánica de hechos, 3 testigos. Ese es el soporte de prueba que vamos a tener y para eso hay que tener un abogado, porque la técnica es muy importante, ¿no? El abogado es el que termina definiendo por dónde va a llevar a buen puerto a su cliente, cómo debe de declarar, qué no debe de declarar, hay que tener cuidado con este aspecto, con la prueba, cómo preservamos la prueba, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo. Te voy a poner un ejemplo rápido. En la familia, resulta que un día llegan a las afueras de donde tiene un consultorio, un familiar, y le dicen, oiga, le tocan unos policías de preventivas, de seguridad, de prevención, seguridad pública, y le dicen, fíjese que el día de ayer hubo una violación aquí afuera. Entonces, y empiezan a tomarle fotografías al lugar, les toman fotografías a ellos. A ver, venga, ¿me puede decir qué estuvo haciendo tras? Y ellos dando la información. Oiga, vemos que tiene usted una cámara. ¿Podemos pasar a ver los videos? Sí, pasan, ven los videos. Deme copia de los videos. Imagínate, Ligia, te voy a platicar una tragedia que una vez pasó. Que además todo el mundo estaba convencido que esto era falso. En una escuela, una niña imputa un abuso sexual a un maestro, porque la sube y la toma de las pompis y la pone en otro lado, ¿no? Que además el hecho al final del día se demostró que no había pasado en una historia de estas que te digo que la realidad supera la ficción. Y cuando llegan de pronto ciertas autoridades y les dicen, vengan porque les vamos a tomar una fotografía. Y, y dicen, ¿para qué es la fotografía? Se está haciendo una investigación por un delito, ¿no? Y entonces muchos, bueno, sabían, estaba el run de esto, ¿no? Y entonces va el único maestro que va y se toma la fotografía, cuando lo ponen en un álbum para identificación, dicen, pues fue un hombre y solo había un maestro. Y entonces dicen, es él. Oye, ¿le dijiste para qué efectos era la fotografía? ¿Sabía cuál era el alcance de esa fotografía? Él estaba consciente de cómo podría estar afectando y en medio de un proceso, en una investigación en su contra. ¿Quién te dice esto? Un abogado, ¿no? En el otro tema, yo le decía, te tomaron fotografías, sí, ¿qué van a hacer con esas fotografías? ¿Qué va a pasar con este domicilio? ¿A dónde van esos datos? La información, ellos no están facultados para investigar el delito, están facultados para prevenir el delito. ¿A dónde va el video? Incluso a favor de la víctima. No puedes estar rompiendo una cadena de custodia y afectando la prueba. No puedes estar manipulando el material probatorio de forma indebida. Para eso está un abogado, porque si ellos, yo les platica, hay que echarnos un grito. Si pasa eso, lo primero es oficial, ¿a dónde van mis datos? ¿Qué facultades? ¿A qué corporación pertenece? 911, ¿no? Que las autoridades también tienen, qué bueno que tocas el tema, ¿no? Tienen las autoridades la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, que son todas estas autoridades y tienen que informar por qué lo tienen, para qué lo tienen. No por ser una autoridad pueden exigirte todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿no? Ligia, tú y yo como abogados sabemos que hay una cosa que se llama principio de legalidad. El principio de legalidad dice que tú y yo como particulares podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no esté prohibido, ¿no? Exactamente. Pero la autoridad solo puede hacer lo que le está expresamente permitido. ¿Qué te permite ir a investigar un delito? ¿Qué te Nada permite? Más. ¿Quién te dio la orden? Si el mando de la investigación la tiene un ministerio público, ¿a dónde va esa información? ¿Qué vas a hacer con la imagen de mi casa? ¿Sí me explicó? Oye, es que
¿por qué usted me toma una fotografía? Porque yo no lo tengo prohibido, señor, ¿no? Porque siempre y cuando no haga un uso indebido de esto, usted tiene un margen mayor de exposición frente a la sociedad, ¿no? Claro. Y son las preguntas que nos salen todos los... Amigo, de verdad, esto es como para unas 25 cafés más y ya te platico cómo estaríamos con 25 cafés. Bueno, el otro día escuché que, por cierto, si te tomas 40 cafés puedes llegar a morirte, por lo tanto no tomen tanto café. Yo tomé 7 una vez y estuve a punto yo sentía que me iba a morir. Quisiera hacerte preguntas rápidas, Échale. porque desgraciadamente tenemos poco tiempo, pero sé que tú me puedes ayudar con ello. Sí. Primero, ¿qué es lo que nunca debemos de hacer en el sistema penal los ciudadanos? Dos recomendaciones. ¿A qué te refieres con sistema penal? Es decir, penalmente para que no nos veamos involucrados en un problema que nos quite el sueño y que no sea café, ¿qué es lo que nunca debemos hacer para no caer en este tipo de problemas? Primero, control de emociones. Yo creo que ¿Ok? lo más importante es hacer un control de emociones, porque normalmente una emoción desbordada te va a llevar a una injuria, a un choque, a una agresión física. En mi materia he visto, Ligia, temas terribles de que se bajan, pelean un par de papás, uno empuja al otro, pasó el tráiler, lo mató, el otro terminó recluido por homicidio, otro muerto por una estupidez. Y dos, hacerle caso al sentido común en cuanto a cuestiones de normas, ¿no? Si algo me suena que no está bien, si yo voy a comprar algo que está muy barato, que me están vendiendo de una procedencia medio dudosa, pues no lo compres, ¿no? Es sentido común. Yo creo que esos puntos, así muy rápido y no sin ser técnico, porque habrían miles, ayudarían mucho. La que sigue, ¿debo decir mentiras o no para protegerme? ¿Puedo No, decir mentiras? no, porque eso es falsear. Ok. Y hay una confusión muy importante entre la garantía de no autoincriminación, que es el derecho a permanecer en silencio, y otro el derecho a mentir, y no existe ese derecho a mentir. Y a veces, incluso cuando alguien es imputado, cree que puede mentir e imputar otras cosas y puede estar imputando un delito a terceros y va a ser sancionado por un delito a terceros. Entonces, mejor Silencio. conservar. Perfecto. Otra pregunta. Tenemos muchos amigos que son dueños de microempresas, que manejan o son responsables. Rapidísimo, amigo. Y todo el mundo ya hemos escuchado que las empresas ya pueden ser imputables penalmente, que ya tienen responsabilidad penal. Pregunta, ¿pueden meter a las empresas a la cárcel? No, pero pueden tener consecuencias jurídicas muy importantes como suspensiones, multas muy altas, extinciones. Y entonces lo que hay que hacer es, uno, primero tener un debido control organizacional. Esto, lo más óptimo es tener una cosa que se llama compliance, que es un programa de cumplimiento, un, llamémosle documento elaborado con la finalidad de buscar que la empresa siempre esté con miras a no cometer un ilícito, o que no se cometa un ilícito a través de sus medios, por su cuenta, en su beneficio. Ahora, tienes un compliance, si no lo aplicas, con la pena. Eso no significa que no vayas a tener responsabilidad penal. Oye, no tengo compliance, pero tengo un increíble control organizacional que no abonó a la comisión delictiva, entonces estamos en un lado positivo, ¿no? Prevención, prevención. Otra pregunta, amigo. Estoy en la obligación de que si conozco que un familiar cometió un delito, ¿lo tengo que denunciar? No, no tienes ninguna. Todo el mundo tiene la obligación de denunciar, todo el mundo, con excepciones, ¿no? Y es no declarar en contra de un familiar, y hay diversas hipótesis, como mi esposa, o por ejemplo, hay ciertos secretos, personas que les rige una obligación de secrecía, como el cura, como el psicólogo, como el abogado, ¿no? El secreto profesional. Entonces, Y el no estoy contador en ya casi no. A los contadores ya no nos los quieren proteger, ¿verdad? bueno, con el tema fiscal es un tema interesantísimo de constitucionalidad, ¿no? Con la línea muy tenue también,
porque también tenemos abogados fiscalistas, de hasta qué momento tu asesoría se convierte en la instrucción de participar de alguna forma en un esquema delictivo y entonces entraríamos a otro café de 7 tazas. Y entonces, mejor decirle a nuestros amigos fiscalistas y corporativistas que mejor no se sientan inmunes. Otra Totalmente. pregunta. ¿Puedo tener un arma en mi casa y un arma en mi coche porque me siento que hay inseguridad en mi país sin problema? La Constitución te permite tener armas de fuego, ¿no? Lo más es muy interesante establecer armas. ¿Qué es arma? Arma de fuego, ¿alcanza? Sí, sí alcanza, ¿no? Que a ti que te voy a decir con el tema de armas de uso exclusivo del ejército, que eso ya es otra cosa, porque una cosa es un arma y otra cosa es un arma que tiene ciertas características para que sea de uso exclusivo del ejército. Y entonces el arma que no sea de uso exclusivo, desde luego que la puedes tener para un tema de defensa de tu domicilio, y otra cosa es que la puedas tener en tu vehículo. ¿Por qué? Porque entramos a un debate tan interesante donde, lo adelanto, el vehículo no está protegido de qué es domicilio. Domicilio es donde vives. Si voy a un hotel, eso es domicilio y tiene que ver con el cateo, ¿eh? Tengo que pedir cateo para ir a un hotel. Tengo que pedir cateo para ir a una mini bodega donde guardo miles de cosas porque resulta que esto y esto y esto y esto ya no lo quiero y voy a la mini bodega. ¿Eso es domicilio? ¿Qué lo protege? ¿La inviolabilidad del domicilio o el derecho a la intimidad y la privacidad o el derecho a la seguridad? ¿No? En una caja de seguridad, ahí de verdad tienes un derecho a la intimidad, o la intimidad está en el domicilio, está montada en el domicilio. Guarda sus pistolas, que no son del uso exclusivo del ejército, en las cajas de seguridad de los bancos. Entonces, ¿hasta dónde llega esa? Exacto, alcanza rápidamente mi respuesta después de haber visto esto con muchas horas de detenimiento, muchos debates, eso no es domicilio. Gracias. Muy rápido. ¿Nos podrías decir, así como las etapas de que cuando usted va a caminar en el maratón, el primer kilómetro es este, el segundo kilómetro es este, ¿cuáles son las etapas que hoy componen el proceso en el sistema acusatorio? Ahí te va. Rápidamente, hay una línea de investigación que le toca al Ministerio Público. Ellos están investigados y la Corte ya dijo que no están obligados a citarte a esa investigación. Desde que se hizo la reforma se decía que no habían actos realmente de molestia. ¿Cuándo te pueden o deben citar? Cuando hay un acto de molestia, cuando van a judicializar la investigación o cuando eres detenido, ¿no? Así rápido. Cuando creen que hay elementos suficientes para vincular a proceso, ¿qué significa esto? Que hay un hecho que se señala como delito y lo pueden acreditar y que alguien tiene la probabilidad de que participó, viene una vinculación. Entonces, cuando creen que eso lo pueden conseguir, se judicializa, esto sube y ya no está a disposición del Ministerio Público. Aquí el Ministerio Público es autoridad, aquí sube a un juez de control, uno, que lleva una audiencia inicial. El Ministerio Público, de ser autoridad, se convierte en parte. ¿Y qué va a pasar en esa audiencia inicial? Si hay detenido, se va a calificar de legal la detención o no, con esto que hablábamos de la flagrancia, de si estuvo bien llevada a cabo la flagrancia. Dos, se le va a hacer una imputación, que es muy rápido, es usted se le investiga por, y estas son las circunstancias de, ¿no? Y es el delito tal. Se le va a dar oportunidad de declarar, él puede no declarar, el imputado. Después de esto van a buscar la vinculación a proceso, que es que el juez diga, sí se cometió un hecho que es considerado como delito, que está por ahí en una norma, y creo que sí pudiste haber participado ahí con prueba bajita, se llama estándar probatorio mínimo. No quiero meterlos en temas de dato de prueba, medio de prueba y prueba, pero con estándar bajito. ¿Por qué estándar bajito? Porque cuando se cambió al sistema acusatorio eran muy pocos los delitos que involucraban prisión preventiva, hoy se han aumentado. Entonces dicen, bueno, si te vinculo a proceso no es que te quedes privado de tu libertad, por eso el estándar es bajo. Hoy ya estamos en un punto muy complicado. Y el debate de medida cautelar. La vinculación o la medida cautelar pueden ser indistintas dependiendo una opción que elijas, que no los quiero llevar ahí. Y la medida cautelar, ¿qué significa? ¿Cómo garantizo que sí va a haber proceso?
Decía un ex maestro y ex socio mío que quiero mucho, Rafa Mateos, que para que haya caldo de pollo necesitas pollo. Para que haya proceso que necesitas, imputado, prueba, testigos. Entonces, ¿cómo garantizo que haya imputado, prueba, testigos? Bueno, veo que hay riesgo de que te vayas, pues no va a haber imputado. Entonces, una medida cautelar. Son medidas para garantizar que pueda darse el proceso con fines indirectos, que es no te vayas, no te sustraigas, protejamos la investigación, protejamos a las víctimas y a los testigos, ¿no? Y después en esa audiencia se pone un plazo. Aquí estamos en investigación, subíamos a la audiencia y ahora bajamos a seguir esta investigación, pero en algo que se conoce como investigación complementaria. Y en esta audiencia dicen, esto va a durar máximo 6 meses o 2 meses en pocos casos, la mayoría son 6, y pueden decir, pues yo digo que la investigación debe durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, se ponen de acuerdo las partes o el juez lo estipula. Y de ahí, al investigar, el Ministerio Público puede decir, veo que hay elementos para judicializar. Acusa, hay otras 2 opciones de las que no voy a hablar para no confundir, pero acusa y nos vamos a una audiencia intermedia. ¿Qué es la audiencia intermedia? Es una audiencia que te prepara el juicio, que te dice, ahí te va pulcro esto para el juicio. ¿Cómo se llama el juez de esa audiencia intermedia? De control. También juez Todavía de sigue control. siendo el de control. ¿Sí? Que puede ser el mismo u otro que estuvo aquí inicialmente. Y hay un debate importante de si debe o no ser distinto, pero no le entraremos a eso. Y entonces en esa audiencia intermedia lo que hacen es, haz de cuenta que es un embudo y dicen, metamos las pruebas que sí van al juicio y saquemos las que sí van, o excluirlos. Bueno, vamos a ver cuál es el hecho de a de veras que se va a juzgar allá y que este hecho debe ser el mismo por el que vincularon y por el que imputaron, ¿no? Y por el que acusaron. Oye, vamos a ver si hay algo raro en el proceso como vicio y veamos si se puede corregir o no. Oye, veamos si podemos poner de acuerdo en, a ver, yo digo que no fue mi cliente, pero no estoy diciendo que no fue en esa casa el homicidio, que no hay sangre, que no hay acuerdos probatorios. Acordemos que si es el lugar, ya no vayamos a la prueba. Acordemos que si hay sangre, no vayamos a la prueba y dejemos el debate, para el debate la carnita del tema. Y entonces, bueno, para eso sirve esta audiencia, para preparar el juicio y entonces ya lo que sigue es una autoapertura que nos va a mandar a un juicio con un tribunal de enjuiciamiento donde pasan cosas padres como alegatos de apertura, muy, al quien le gusten, insisto, las series o las películas, está muy padre todo esto. Ahora sí ya es más estilo gringo. Padrísimo. La técnica de litigación es gringa, ¿no? El acusatorio se tomó, inició en Argentina, en algo que se conoce como Escuela Penal Cordobesa, porque solo se aplicaba en la provincia, como en el estado de Córdoba, en Argentina. Fue influyendo así en misma Argentina, se fue yendo hacia todo Iberoamérica, nos llegó esto, a Estados Unidos le interesó que esto prevaleciera versus tema Unión Soviética y demás. Entonces dice, mejor les ayudo a que sí haya un estado de derecho más como el mío y prepara, pero con técnica de litigación norteamericana. Entonces es muy interesante porque a los que nos gusta litigar esto, a veces nos vamos a precedentes norteamericanos para tratar de traerlos hacia acá y está muy padre. Y sí se da eso como en la televisión, en que hay el abogado que dice, yo objeto, yo estoy de acuerdo. Totalmente. Totalmente. Okay. ¿Y qué pasa al final, amigo? Nos vamos a tener desgraciadamente que cortar, pero te prometo que esto va a ser buenísimo para una siguiente plática. ¿Y qué pasa después de todo esto al final de nuestra historia? Llega un juez y así como en la televisión, pega con un martillo y dice sentencia y le dice cuánto tiempo o si es inocente. No, te platico rápido. Cuando aquí te das cuenta quién es quien se ha litigado juicio. Aunque no lo creas, no hay muchos abogados tan expertos en juicio. No hay muchos que hayan llevado el juicio, aunque no lo creas y ya haya avanzado tanto el sistema acusatorio. Lo que pasa es que dicen, sí, eres inocente o eres culpable, y vienen 2 mini juicios, yo les llamo mini juicios, son audiencias de individualización de sanción con sus medios para eso, medios de prueba y de reparación del daño,
con sus medios de prueba y ahí vas a hacer otros pequeños mini juicios. Perfecto. ¿Y después de eso viene el amparo o viene una apelación? Puedes apelar o te puedes ir directamente a un amparo directo, ¿no? Y si apelas, después viene un amparo directo y por excepción, como tú lo sabes, en un esquema súper excepcional, un recurso de revisión, si hay relevancia, trascendencia, etcétera, va a haber un esquema que no es el común, ¿no? Que haya un recurso de revisión en amparo directo. Perfecto. Amigo, la verdad es que tengo muchas felicitaciones, muchos comentarios, pero lo padre de este programa es que te mandan saludos desde Texas, Sinaloa, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Ciudad de México. Te dicen que, ¿qué crees? Que ya no hay cajas de seguridad en Bancomer, por ejemplo, en BBVA, que existen. Que muy buena tu exposición. Muchísimas gracias, de verdad es un deleite. Podríamos tomar nosotros 3 cafés, porque además hay muchas otras historias que hay por ahí que platicar, pero el chiste de estos programas es tal cual nos has dado estas lecciones, qué pasa en el día con día, la justicia cotidiana, y que todos nos involucremos con el derecho. La única manera de cambiar el país es que nos eduquemos en la materia jurídica y que no nos sorprendan. Y, amigo, Ligia, ahorita dijiste algo, y la justicia cotidiana, importante, que al derecho penal lo han sacado de la justicia cotidiana, ¿no? Es un tema interesante. Claro, porque muchas veces puedes con eso arreglar temas que tú lo sabes, hay denuncias literalmente porque no me pagó o porque realmente lo odio, como tú decías, la inteligencia emocional. Ya hablaremos emocional. después de los medios alternos de solución de conflictos, que lo que buscan es recomponer el tejido social. Oye, ¿se estacionó y le pegó a mi coche a propósito y fue doloso? No, es que empezó a salir con tu exnovia, ¿no? Recompón mejor el tejido. Siéntalos, que hablen, que platiquen. Sí, sí, ya no tienes gente que rompe con el bate el vidrio del coche, ¿verdad? Exacto. Amigo, eres una sensación para seguir platicando con esto, de verdad te lo agradezco a nombre del Foro Jurídico y de nuestro programa Simplemente Derecho. Queridos amigos que nos siguen, muchas gracias por todo. Tenemos sorpresas todavía para este año y para el que viene y estén seguros que vamos a volver a invitar a nuestro querido Raúl para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias y acuérdense de seguir siempre por la derecha. Gracias. Amigo, gracias.